Moitas gracias, señor director xeral. Moitas gracias, Susana. Moitas gracias, Paz, que nos acompaña, compañera de asesoría. Ao longo da xornada, nos iredes vendo a todos, tanto os compañeros dos centros de profesores como os compañeros da asesoría, deambular por aquí polas mesas e polas salas e, por suposto, estamos a vosa disposición sempre. Pois empezamos, daquela. Estábamos así de separados porque estaba o... Non estamos reñidos, porque estaba esta... Vale. Estaba... para que non lle tapase a cara. Bueno, Carmen Fenol, que andaba por aquí xa. Carmen. Ah, sí. Bueno, pois... Aí está. Bueno, pois nada, empezamos entonces a parte académica desta xornada que se prevé longa e intensa. Supoño que almorzaríades ben, logo temos un cafetiño xa para ir recuperando forzas. Empezamos co ámbito que, bueno, con unha entrada ou con unha apertura a través da man de Carmen Fenol a ese ámbito, pero no ámbito máis xeral, ese ámbito que nos ocupa que o das bibliotecas, pero quixemos abrir a porta. Sabedes que sempre intentamos nesta xornada que alguén nos abra unha porta para que aquelo, ás veces é o feito de estar nos centros educativos e moi empeñados en que todo aquilo que fagamos no ámbito da biblioteca escolar pois vaya ben e tal, nos obriga a mirar demasiado o pé e necesitamos abrir a fiestra e ver un pouco por onde anda o mundo, non? En Cataluña, sabedes ese sitio onde fan cousas, e ás veces as fan ben incluso, pois Carmen Fenol é unha das persoas que fai cousas no ámbito da biblioteca, que fixo cousas, e chamámola porque nos parecía a persoa que nos podía axudar a abrir esa fiestra cara ao mundo das bibliotecas en xeral, non? Carme é bibliotecaria, actualmente traballando como xefa do gabinete do rector da UPC, que é a Universidade Politécnica de Cataluña, licenciada en Documentación e máster en Xestión Cultural. Leva vinculada profesionalmente ao mundo das bibliotecas dende hai 20 anos, o mundo das bibliotecas públicas. Entre 2012 e 2017 foi a xefa do Servicio de Bibliotecas do Departamento de Cultura da Generalitat de Cataluña. Participou a súa vez nas pautas para bibliotecas escolares da Generalitat de Cataluña e está vinculado ao mundo das bibliotecas escolares tamén desde o ano 1998. Que sería de nós en Cataluña no ámbito das bibliotecas escolares? Sabedes que nós acudimos moitas veces a Mónica Baró, a Teresa Mañá, as compañeiras, por exemplo, no ámbito de literatura, as compañeiras do grupo Grete, no ámbito da investigación de literatura infantil, Daniel Casani no ámbito da lingüística. É dicir, nos necesitamos desta xente porque necesitamos avanzar como desta xente e de moita outra. E daquela chamamos a Carmen. E nada, non te roubo máis tempo. Moitas gracias por estas 27 ideas suxerentes, unha por cada letra que nos vas a ofrecer. Buenos días. Muchas gracias a Cristina Novoa, muchas gracias, director general y personas de la Consejería de Educación. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un gran placer estar hoy con vosotros porque, si Cristina comentaba que para vosotros es interesante la mirada o la aportación de expertos de Cataluña para los bibliotecarios y los educadores catalanes, vosotros sois nuestro ejemplo. Las bibliotecas escolares gallegas son el referente en España, seguro que lo sabéis, pero si no vengo aquí para recordároslo. Miraba estos días vuestra web, el buen trabajo que desde hace 12 años, si no me equivoco, 12, sí, estáis realizando y bueno, chapó, realmente felicidades a todas las personas que durante todos estos años estáis haciendo esta magnífica labor. Este segundo encuentro es un ejemplo de ello. El programa de hoy es realmente magnífico y ojalá pudiera replicarse en todas las comunidades autónomas españolas
incluida pues la mía, Cataluña, digamos, que está muy necesitada, como sabéis, de espacios de diálogo y de encuentro, como son las bibliotecas escolares. Creo que es el primer eslabón, digamos, de toda una carrera bibliotecaria. Bueno, ahora me planteé haceros unas aportaciones con 27 ideas, veréis, de forma muy gráfica, planteando algunas propuestas, seguramente muchas de ellas ya conocidas, trabajadas por vosotras, pero hablo en femenino plural porque veo muchísimas caras femeninas, es también un tema del que os hablaré. Ahora desde mi otro mundo, desde hace 3 meses, como Cristina comentaba, trabajo como jefa de gabinete de la Universidad Politécnica de Cataluña, rodeada de ingenieros, y los porcentajes son completamente distintos que los que estoy viendo aquí, que es un tema también relevante para las personas que trabajamos desde el mundo de la educación, desde cualquier ámbito, ¿no? Para ir reflexionando y para cambiar las cosas dentro de nuestras propias responsabilidades. Muy bien, pues si os parece empezaremos con las letras, ¿no? Que es nuestro día a día, que es nuestro juego, que es lo que nos da digamos, cartas para repartir. Y os hablo de la A de adaptación. Como os ha comentado Cristina, yo vengo sobre todo del ámbito de bibliotecas públicas y vosotros seguro, por las edades que estoy viendo por aquí, que habéis conocido bibliotecas parecidas a esta, o creo que bastante peores, donde el silencio se imponía, donde hemos pasado de espacios donde se prohibían hablar, se prohibía comer, se prohibía beber, se prohibía incluso la entrada a menores. En algunas bibliotecas catalanas que conozco, hasta que no sabías leer no podías entrar en una biblioteca pública. Algunas bibliotecarias te hacían enseñar las manos antes de entrar para asegurarse de que cumplías los requisitos de limpieza exigidos. Estamos hablando de hace 20 años, no de la prehistoria, donde hace 10 entrabas en cualquier biblioteca pública y veías un prohibido teléfono móvil, el señal de teléfono móvil, y 50.000 cambios que iremos viendo. Un espacio donde hace 4 días prohibíamos a los chavales, a los niños, a los rapaces, les llaman, venir a hacer deberes a la biblioteca. ¿De acuerdo? Y todo está en continua adaptación. Por lo tanto, las bibliotecas realmente o se adaptan o mueren, ¿no? Lo que no podemos es hacer los bibliotecarios, y cuando hable en este tiempo de bibliotecarios hablo de las personas que están al mando de bibliotecas, sea con la mochila que sea. Pues los bibliotecarios no podemos ser como los músicos del Titanic, ¿no? Que mientras todo el mundo se ahoga nosotros vemos pasar las circunstancias, sino que realmente los bibliotecarios, que no estamos en la A pero estamos en la B, somos las personas que lo más valuoso, digamos, de este servicio que son las bibliotecas. Y esto creo que aquí se podría resumir, o el titular de mi aportación sería intentar seleccionar a las mejores personas de los centros escolares, bibliotecas, para estar al cargo de la atención al público, la primera atención que tanto los escolares como los ciudadanos, si es una biblioteca pública, necesitamos a vosotros, personas implicadas, personas que realmente crean en lo que están trabajando, personas que hayan pasado de esta bibliotecaria del moño, ¿no? De estas personas que tenemos todavía en los prejuicios, ¿no? Y digamos, cuando vemos las series o las películas, todavía ejercen muy poderosamente estos estereotipos negativos de las personas al cargo de las bibliotecas. Revertamos esta imagen, por favor, porque es la clave, creo, de lo que podamos aportar a la sociedad. Vosotros, como formadores, como profesores, como maestros, sabéis perfectamente que
digamos que el conocimiento que estáis impartiendo lo hacéis más con vuestros valores, con lo que en el día a día sepáis transmitir a los niños, a los jóvenes, que no tanto por el conocimiento que hoy en día o por la información que hoy en día navega en 50.000 sitios diferentes, sino si todavía somos importantes en carne y hueso es por lo que podamos transferir, por las sensaciones positivas que podamos causar, por lo que podamos realmente aportar a nivel de valores, a nivel de ideas. Por lo tanto, no solo tecnología, abogo por las personas, ¿de acuerdo? Sé que ayer y hoy hablaremos mucho de tecnología, de robótica, de 3D en las bibliotecas, sí, pero para mí las personas, ¿de acuerdo? Las personas bien seleccionadas, las más importantes para atender un centro de primer nivel como son las bibliotecas escolares. Y en colaboración, la C de colaboración, ¿de acuerdo? Nada tiene sentido si estas bibliotecas no se transforman en espacios de colaboración y de creación en común. Se ha terminado la educación decimonónica, donde un sistema piramidal pues abogaba por una mente pensante que transmite los conocimientos en vertical. Esto lo sabéis mucho mejor que yo. Por lo tanto, hagamos que las bibliotecas también sean este espacio de transformación, un espacio, además, donde la intervención pueda ser intergeneracional, donde se rompan algunos moldes que todavía existen en las aulas. Hagamos que, que el trabajo en grupo prospere. Tenéis unos planes de clubs de lectura aquí en Galicia, infantiles, que son magníficos. Realmente impulsemos todo esto, sepamos cruzar el conocimiento desde las bibliotecas. Estos días, ¿no?, que estamos tan pendientes de las noticias y que todo va tan acelerado, qué mejor que las bibliotecas para trabajar un proyecto de fake news, ¿no?, de comentar la actualidad con los chavales, de intentar pues que sea este espacio de convivencia, de poder contrastar las fuentes. Creo que son las bibliotecas escolares las que puedan trabajar en este nivel para acompañar en el espíritu crítico desde el primer momento, desde los más chicos. Y hagámoslo con determinación. ¿De acuerdo? Estos días que he podido asistir a muchas jornadas de puertas abiertas, no solo del mundo de la universidad, sino por circunstancias personales de educación secundaria y educación primaria. Las bibliotecas siempre eran el último sitio donde nos llevaban a los padres o a las personas implicadas en el proceso educativo. Que sea al revés, por favor, que sea el espacio que a todos los centros escolares tengamos como espejo, como representación de lo que queremos representar, de lo que queramos lucir también, porque vuestros proyectos de biblioteca escolar son envidiables, son realmente la representación de seguramente lo mejor de la educación española en estos momentos y por lo tanto sois el referente. Me gustaría transmitiros que lo luzcáis, que realmente no solo personas como yo vayan explicando que no hace falta mirar a Finlandia para encontrar buenos referentes en materia de biblioteca escolar, sino que solo falta ir a Galicia, donde se come mucho mejor que en Finlandia y se bebe mejor. Por lo tanto, determinación, seamos agentes del cambio y hagámoslo de forma abierta. Venga, ya nos vamos con la E. eBiblio. Estuve en el proceso, digamos, de creación y un poco de maduración de este proyecto que sabéis que es el pionero, el primero que el Ministerio de Cultura implantó referente al libro digital. eBiblio, sabéis que que tenéis eBiblio Galicia y que es realmente fácil y sencillo poder acceder a él. Hagámoslo también desde las bibliotecas escolares, impliquémonos en él. Fue una lástima, opino, en su momento, que
que no lo impulsáramos desde el ámbito educativo y cultural a la vez, es decir, que solo estuvieran pensado para bibliotecas públicas, para implantarse en bibliotecas públicas, que sea la herramienta común. Este para mí sería el desideratum, que Biblio, que las personas que estáis al cargo de las bibliotecas escolares del país, junto con las personas que están al mando de las bibliotecas públicas, pudieran hacer este gran portal de acceso al préstamo digital y que, mientras tanto, seamos capaces de hacer el feedback a nuestros alumnos, a nuestros niños, que puedan ver la riqueza, que puedan comparar cómo es esto de leer en digital, que puedan valorar los libros también desde las redes sociales en esta plataforma que seguro que vosotros ya conocéis, pero que a veces la comunicación creo que no ha sido la óptima. Y, por lo tanto, necesitamos agentes críticos que puedan ayudar a mejorar esta primera apuesta en materia de libro digital. Y venga, y vamos a por la formación. Por lo que estoy viendo, digamos, a vosotros no os hace falta que os expliquemos nada. Creo que estos encuentros son una buena muestra. El Congreso de Bibliotecas Escolares que hacéis también cada año, he podido ver los programas y son realmente fantásticos. Pero me gustaría lanzar aquí una apuesta para que las bibliotecas escolares de vuestros centros también fueran referentes de formación para vuestra comunidad. Ya sabéis que las bibliotecas escolares no están solo pensadas para los alumnos, sino para toda la comunidad. ¿Qué mejor espacio para los padres, para el personal de servicios de los centros escolares que las bibliotecas, para conocer las experiencias en materias como el mundo editorial? Los padres, lo sabéis perfectamente en vuestro día a día, están ansiosos de tener pistas de cómo ayudar a los niños en este proceso de lectura. Qué mejor espacio que estas bibliotecas para también lanzar un ciclo formativo para los padres. También para los profesores. En Cataluña impulsamos un proyecto que se llama 10x10, donde cada 2 meses 10 editores catalanes, sabéis que tenemos la capital, digamos, del mundo de la editorial, de la edición, pues 10 editores se reúnen con 50 bibliotecarios y hacemos un poco la transmisión de lo que hace cada editorial en 20 minutos, tipo estos encuentros del Tupper Sex que a todos nos suenan, pues con los editores. Repliquemos esto, seamos capaces de convocar a los libreros de nuestra zona, a los editores de nuestra zona, y que periódicamente tengamos la posibilidad de contrastar con ellos qué se cuece, qué les interesa a los editores y a los libreros de nuestra zona, a los autores, por supuesto, y cómo podemos ayudarlos. Y formarnos con los mejores, con los referentes en diferentes ámbitos. En Cataluña, el otro día comentaban que la plataforma o la asociación con más implicación joven es el Super 3, que es el club de la televisión autonómica. Pues aprendemos cómo comunican, cómo hacen para llegar a los jóvenes y para crear este sentimiento de pertinencia. Vamos a aprender de los mejores y vamos a intentar que sean los alumnos los que nos formen. Estaba pensando, ¿por qué no María, de 14 años, nos explica a los profesores y a los bibliotecarios cómo lleva Instagram? Seguro que lo hace mejor que yo. ¿Por qué no Pepito y Mario nos explican cómo hacen los vídeos de YouTube? Sabéis, que sean ellos los formadores, dar la vuelta al proceso formativo y hacerlo desde las bibliotecas escolares. Y gamificación con la G, ya llegamos a la G. Y aquí tenemos en la tercera fila a Ana Ordaz. No os perdáis hoy a las 4 su taller. La gamificación es un gran palabra que ya llegó hace mucho tiempo. Sabéis todos los profesores que el juego es una parte importantísima de la formación, que todo lo que aprendamos de forma práctica se aprende mejor, que todas las estructuras mentales se activan con el juego.
Por lo tanto, la gamificación también ha llegado a las bibliotecas. Hay un montón de experiencias interesantes. Sabéis que los chicos con los que trabajáis ahora se mueven, los fines de semana van a escape rooms. ¿Qué mejor espacio que las bibliotecas escolares para crear escape rooms, para crear lo que en mi tiempo se llamaban gincamas? Abramos las puertas, seamos lo suficientemente creativos para sorprenderles también con el juego. Yo, cuando hablaba de la adaptación y de estos modelos de biblioteca que todavía están en nuestros paisajes mentales, de las antiguas bibliotecas, todavía ejercen son realmente, digamos, sugerentes. Y a los chavales también, pues busquemos la forma de crear mundos bibliotecarios harrypotienses, digamos, a través del juego, de escape rooms. Realmente todo un mundo interesante. Ojalá hubiéramos sabido crear un Pokémon Go para los libros, ¿verdad? Ojalá que en lugar de cazar Pokémon hubiéramos sido capaces de trasladarlo al mundo de los libros. Sí que hay experiencias interesantes en este sentido y aquí también lo habéis hecho, pero ojalá que seamos capaces algún día, ¿verdad?, de que sea tan explosivo y tan duradero como fue esta movida y tengamos la suficiente imaginación como para hacer estos saltos y para saber que a veces cualquier reto, jugando con avatares, intentando aplicar todas estas técnicas, pues seguro que nos va mejor. Y la H de humana, vuelvo a reivindicar, digamos, que estos espacios físicos tienen todo el sentido si realmente ponemos el acento en las personas, ¿de acuerdo? Seguramente conoceréis esta experiencia de las Human Library, es todo un movimiento también internacional que a través de Google, si no lo conocéis, os luego tengo aquí minimizado para que podamos dar un recorrido a esta iniciativa, a estas ideas. Creo que hacen una cosa que a mí me parece revolucionaria y de lo sencilla que es, me parece paradójico que todavía nos esté implantando pues a nivel mucho más extendido, que son las Human Library, que se basan en hacer un préstamo de personas, que es el titular que nos pone todos los pelos de punta, pero que creo que es interesantísimo. ¿Qué mejor espacio que una biblioteca para hacer intercambio de personas? Esto lo tenemos todos claro, hemos hablado de colaboración, de tener bibliotecas abiertas a la comunidad. Pues un espacio donde a través de una base de datos, una pequeña base de datos, pues un alumno de tercero de básica pueda hacer un encuentro de 30 minutos con el conserje o con el director de su escuela o con el chaval que ha ganado la medalla de básquet de sexto. Y hacerlo haciendo estos préstamos. Son encuentros de 30 minutos. En el caso, se inició este proyecto en espacios, en bibliotecas nórdicas, a nivel de bibliotecas públicas, donde la aparición de grandes grupos de refugiados generaron pues, en la población civil pues, miedo y entonces los bibliotecarios empezaron a hacer estos encuentros de 30 minutos donde proponían a las personas que quisieran y de forma evidentemente libre y en el marco de sus bibliotecas hacer cafés de 30 minutos con refugiados, pero no solo refugiados, sino también veréis en las fotos expresidiarios, personas de todas las culturas que os podáis imaginar, personas que están en el paro, personas con tendencias sexuales pues, diversas, personas, por ejemplo, aquí veo una chica que es madre soltera. En la biblioteca pública donde trabajé muchos años, en la biblioteca pública de Palafrugell, en la Costa Brava, lo iniciamos hace unos meses, en este año pasado, y la llamada a los ciudadanos fue realmente muy positiva. A todas las personas que tienen alguna experiencia interesante a aportar vitalmente, pues tenían ganas de formar parte de esta base de datos y hacer un intercambio de personas. Imaginaros pues, a un chaval de 16 años que está pensando si estudiar magisterio, tener la posibilidad de encontrarse con la directora de vuestra escuela en el marco de vuestra biblioteca escolar.
creo que aquí se abre todo un mundo interesantísimo para compartir, ¿no? Y este espacio creo que son las bibliotecas, un espacio bien sencillo para conocer realidades diferentes, para romper tabúes. ¿De acuerdo? Luego, si tengo tiempo, vamos a la página web y lo vemos de forma más cercana. Y sobre todo, que las bibliotecas escolares sean inspiradoras, ¿eh? Y aquí he puesto a Neil Gaiman porque para mí tiene un discurso que os lo he puesto para aquí. Creo que nadie de vosotros puede irse sin conocerlo. Espero que todos lo conozcáis, pero tiene un discurso que hizo que se titula ¿Por qué nuestro futuro depende de las bibliotecas?, donde hace una reflexión interesantísima de cómo las bibliotecas pueden cambiar nuestra sociedad. También reflexiona sobre las cárceles, por ejemplo, hace un análisis de cómo el poder de creación de las bibliotecas puede regenerar, digamos, barrios y ciudades. Creo que las bibliotecas tenemos que atender también esta llamada, ser capaces de promover que una vez al mes, una vez cada 2 meses, invitar a personas que inspiran, realmente, que inspiran a nuestra comunidad escolar a ser mejores, los referentes de nuestra comunidad, las personas que realmente sabemos que queremos compartir a esta persona con nuestros chicos. Con otra madre estamos haciendo desde hace un par de años una cosa que llamamos Trinchat, que es un plato típico de Cataluña. Invitamos a los chavales de 9 a 14 años a un restaurante céntrico de Girona a compartir una cena con un escritor, un actor, un periodista, una persona que realmente esté aportando ideas sugerentes y vamos a intentar que se conozcan y que se hagan preguntas. Tenemos esta franja de 9 a 14 años con tenemos poca capacidad de llegar a ellos a través de actividades interesantes fuera del horario escolar, realmente, o al menos en Cataluña. Disculpad si generalizo, pero creo que esta franja de 9 a 14 años no son niños ya, ni son adolescentes. Intentemos crear espacios donde puedan encontrarse con personas que puedan influirlos positivamente. Vuelvo a acentuar la idea de las bibliotecas como espacios donde generar empatía, que al final creo que es lo que vamos a necesitar en el futuro, porque no sabemos si nuestros chavales podrán ser ingenieros tal como los conocemos, maestros tal como los conocemos, bibliotecarios tal como los conocemos, pero seguro que necesitarán de estas herramientas que desde las bibliotecas podemos ofrecer. Inspirémoslo y intentemos hacerlo con formatos diferentes. ¿Por qué no pasar una noche en la biblioteca? Probémoslo, seamos realmente capaces de generar estas ideas, ¿no? y trasladémoslas también a las bibliotecas. Venga, y nos vamos con una reflexión que creo que es pertinente y que no puedo dejar de obviarla, la J de justicia. Fijaros o intentad, por favor, trasladar a vuestros chavales que la aparición de las bibliotecas fue promovida por la justicia social realmente, ¿no? El acercamiento de la información de forma igualitaria a la ciudadanía, los proyectos de alfabetización social. Digamos, yo creo que las bibliotecas son revolucionarias. Esto, todavía que en 2018 funcione el préstamo, por favor, en una sociedad cada vez más capitalista, consumista, donde con Amazon conseguimos en medio minuto lo que queramos en 24 horas, que las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares funcionen, el préstamo, que la gente se responsabilice de algo colectivo. Cada vez hay menos sitios, os he puesto la imagen de la plaza, donde podemos encontrar hoy compartiendo espacios de forma agradable, simultánea, realmente bien acoplada, que no sea una plaza de un pueblo o una biblioteca escolar pública. Expliquémosles a los jóvenes la importancia de esto, de la convivencia, de los valores que hicieron nacer las bibliotecas hace 120 años, hace 130, en algunos casos todavía menos, que no tienen por qué ser realmente
no están aquí de forma inmutable, si no luchamos por ellos, puede ser que esto se acabe. Sabéis que hay presión en los gobiernos para que el carnet de préstamo sea de pago. Estábamos hablando antes de Finlandia, pues un poco más abajo, en Holanda, en Suecia, el préstamo no es gratuito, hay una cuota anual en las bibliotecas públicas y esto lo sabéis. No sé qué pasaría en España si esto se implantara, al menos en Cataluña yo sé que esto sería bastante terrible. Por lo tanto, creo que como docentes, como bibliotecarios, tenemos también una responsabilidad de transmitir que estos valores son importantes, que con el préstamo no solo estamos nutriendo nuestra alma y nuestro cerebro, sino estamos trabajando unos valores importantísimos en la sociedad que no son realmente los más representativos que se están aportando. Expliquémosles, por favor, la historia de las bibliotecas. A vosotros seguro que os gusta, pero no todos los niños conocen por qué existen estos centros. Por favor, expliquémosles un poco de qué va esto de las bibliotecas. La K, qué difícil me lo pusieron con la K. ¿Qué quieren ellos? ¿De acuerdo? Tenemos todos en el bolsillo unos instrumentos que para ellos son un juguete más, una extensión más de su mano. Para nuestros niños y jóvenes es un aparato pues, totalmente integrado en su día a día. Seamos capaces de comunicarnos con ellos también a través de estos móviles, ¿no? De estos teléfonos inteligentes. Muchas bibliotecas públicas ya tienen los servicios a través de WhatsApp, ¿no? Que nuestro bibliotecario nos pueda recomendar a través de WhatsApp, que nos pueda digamos, acompañar en cualquier punto informativo, que pueda recordarnos que nuestro libro se ha de devolver dentro de 2 días, ¿por qué no también a través de esta forma de comunicación que tienen ellos? Conozcamos cómo se mueven, conozcamos un poco cómo se comunican. Esto estoy segura que lo estáis haciendo. Escuchaba este proyecto que tenéis con las radios, estos programas que ya tenéis audiovisuales y que en la web habéis puesto un montón de vídeos fantásticos, pues hagamos que ellos sean los protagonistas en todo este proceso. Nada de crear propuestas con los jóvenes a partir de 12 años. Yo creo que nada que venga de un señor bibliotecario, de un señor maestro, de un señor docente, de un señor administración estará realmente ligado a sus propuestas. Que sean ellos los que nos propongan, intentemos abordar, digamos, sus propuestas y hagámoslo con su lenguaje. No cuesta tanto. Nos podemos tirar de los pelos de esta K de qué quieren, pero tengamos la capacidad de sonreír con ellos y de buscar lo positivo de estas tecnologías. A mí me sorprende todavía, luego si tenemos tiempo ojalá que me podáis contradecir o expresar vuestras ideas. Me sorprende todavía que en los centros escolares, que en los institutos se prohíba totalmente el uso de teléfonos móviles. Creo que esto debería revertirse. Creo que es una lástima que no se trabaje de forma positiva con estas aportaciones. Venga, ya llegamos a la L, estamos en la mitad del camino. Hablamos de lecturas y de las leyes de Ranganathan, ¿no? Para cada libro su lector y a cada lector su libro. Y hagámoslo acompañados. Busquemos en todos los centros escolares 10 personas que nos puedan ayudar a comprar mejor, a seleccionar mejor. No nos miremos el ombligo, intentemos salir de nuestro centro docente y buscar al librero, a la vecina de enfrente, al señor de la panadería para que nos ayude a saber qué les interesa en cada momento a nivel de adquisición, a nivel de información. Tengamos la capacidad de buscar a otras personas que nos ayuden a hacer más vivas las bibliotecas. Expongamos los libros tanto físicamente como virtualmente y que sean ellos los responsables de hacerlo, que sean vuestros alumnos los que tengan capacidad de plantar pues las informaciones en vuestras bibliotecas. Venga, y hagámoslo también
esto es un bingo, Summer Reader Bingo, hablando también de gamificación, una cosa tan sencilla como abrir nuevas propuestas de lectura. No sé si se puede leer, pero se trata de unos recuadros donde cada día o cada semana podéis hacer aportaciones de lecturas. Read on Thursday, read outside, leer fuera, leer después de desayunar, pero también el lunes toca leer poesía. Tenéis hoy a Antonio García Tejero, tenemos ganas de escucharlo y de leerlo. Leer teatro, qué poco se lee teatro en este país, ¿no? Sugeramos leer teatro un día entre semana, o un autor que empiece por M, o leer esto en la cama, escondido con una linterna. Intentemos aprovechar estos bingos para, a través del juego, a través de la posibilidad de un reto, ¿no? De que los niños puedan venir y fichar conforme se han llevado un libro de una autora de teatro, pues seamos sugerentes también con las miradas. Autores sudafricanos, autores de Australia. ¿Por qué no hacemos un bingo que les sugiera que busquen por nacionalidades, que busquen a personas que en sus novelas, en sus libros, hablen de tendencias sexuales diferentes? Hagámoslo así. Y sobre todo la novedad. A todos nos gusta que nos sorprendan. Con Ciro Llueca, un colega, en 2006 hicimos un artículo que me gustaría también recomendaros, que son 50 ideas para innovar en la biblioteca. Un artículo que a nuestro pesar todavía es muy vigente. A nuestro pesar lo digo porque realmente son muchas de las ideas, no las hemos rehecho porque no las hemos puesto a la práctica en la mayoría de los centros. A todos nos gustan los rankings, a todos nos gusta que lleguemos un día en verano y sea Navidad. A todos nos gusta que nos hagan cerrar los ojos para entrar en la biblioteca y nos aporten una sorpresa. O que nuestro bibliotecario hoy no sea la profesora María, sino que sea nuestro alcalde. Sorprendémoslo, tengamos la capacidad de pasárnoslo bien en la biblioteca y de ser atrevidos. Y esto también va con la biblioteca virtual, por supuesto. Venga, y aquí sí que dejadme, era la ñ, pero no solo la ñ, sino también vuestra ñ. ¿Dónde mejor que en los centros, en las bibliotecas gallegas para impulsar la lectura de vuestros autores? Tenéis un ejército de grandísimos escritores y escritoras y si no los damos a conocer nosotros, ¿quién lo hará? ¿Quién invitará a vuestros escritores locales si no lo hacéis vosotros? ¿Quién les explicará lo que han dicho nuestros niños de sus libros a nuestros autores locales? Yo creo que no debe satisfacer nada más, ni los royalties ni nada, que saber que estar junto a vuestros chicos y chicas a la hora de compartir las experiencias lectoras. Creo que aquí sí que creo que nos tenemos que posicionar todos en este sentido. Y hagámoslo también a través de medios de comunicación, estos podcasts que se realizan en vuestros centros, llevémoslo a las radios nacionales, llevémoslo donde sea, que nuestra voz salga de las fronteras de nuestras casitas para que se den a conocer. Y hagámoslo también con estos objetivos abiertos, hablando de abrir ventanas, los objetivos para el desarrollo sostenible de 2030 de la ONU. Expliquémosles a nuestros chavales qué son y cómo las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas pueden servir a llegar a estos objetivos, a estos 30 objetivos que nos unen. Explicarles que la mitad de la población mundial no tiene acceso a la información. Esto que hemos comentado antes, que todos llevamos un móvil integrado en la mano, en la mitad de la población
no solo del mundo, sino yo diría de España. Cuando vemos cualquier biblioteca pública y la necesidad de conexión a Internet, todavía no todos los ciudadanos tienen acceso a wifi gratuito, a un ordenador. Todavía son aparatos caros, igual que lo son los smartphones. Pues aquí tenemos todo un reto, pero un reto también a nivel global. ¿Quién mejor que los bibliotecarios y los docentes para explicar a los agricultores cómo sacar más partido de sus cosechas? ¿Quién mejor que los bibliotecarios para seleccionar las mejores fuentes para mejorar el sistema de acceso a la sanidad? Obama, luego lo comentaré, contrató a 40.000 bibliotecarios en Estados Unidos cuando impulsó el Obamacare, por algo será. Tenemos también este reto global de explicarles a los alumnos estos objetivos globales. El otro día veía también en un centro cómo repartían bombillas de estas de bajo consumo. Seamos creativos y expliquemos que nos sirvan estos 17 retos para trabajar durante el curso algunas de nuestras propuestas. No estamos nada alejados de estas necesidades de alfabetización. Expliquémoslo. Hay un documento que os recomiendo mucho, que a través de la primera búsqueda en Google, San Google, encontraréis, realizado por la IFLA y traducido al español, Acceso y oportunidades para todos. Si buscáis Objetivos 2030, bibliotecas, encontraréis todo tipo de ideas, de acciones que se están haciendo en diferentes países del mundo y que os pueden sugerir también ideas prácticas para vuestros centros escolares. Y nos vamos con la P de presupuesto. Siempre digo que el presupuesto no ha de ser prioritario en frente de las ideas. Tener mucho dinero y no tener buenas ideas no sirve para nada, eso os lo garantizo y lo he visto a través de planes del Gobierno, pero creo que tenemos que ser transparentes con la gestión de las bibliotecas. Expliquemos los costes que tienen nuestras bibliotecas y lo eficientes que son las bibliotecas escolares en el presupuesto marco de nuestra organización. Hay 50.000 formas de hacerlo. Si vosotros no estáis habituados en las bibliotecas públicas, también nos pueden ayudar. Creo que es necesario explicar qué recursos destinamos y también creo que es necesario que nos impliquemos en buscar otro tipo de fondos presupuestarios. Trabajemos el crowdfunding, trabajemos los posibles patrocinios. ¿Por qué no hacer un trabajo, por ejemplo, alrededor de estos objetivos 2030 y buscar a agentes que nos puedan ayudar a conseguir los fondos que quizá nuestro centro escolar no nos puede aportar? Y hagámoslo con cariño, ¿eh? Yo intentaré ir subrayando la idea de la apuesta por generar valores, para que cuando nuestros chavales se vayan en sexto, se vayan en segundo de bachillerato, conserven una imagen que, desgraciadamente, desde las bibliotecas públicas a veces no hemos sabido dar, que es la imagen de una sonrisa, ¿no? de un sitio donde nos han querido, donde nos han regalado una sonrisa al llegar, donde nuestro profesor se ha aliado con dos padres para crear una pequeña Free Little Library, una pequeña casita en medio de nuestro patio, de nuestro recreo, para que podamos acceder a los cuentos, también en la hora del recreo. Que vean estas cosas solo se hacen por amor, evidentemente. No hay una puerta abierta a los libros, estas cosas solo se hacen por amor y lo que genera una imagen así en la mente de un niño o de una niña, yo creo que no se borra. Y esto es tan sencillo que a nadie nos pueden decir que no tenemos capacidad para crear espacios de este tipo. Vosotros ya os habéis revolucionado, pero me gustaría también daros una pincelada de un reto, de una aportación de la Fundació Jaume Bofill en Barcelona, que han empezado, soy patrona, hemos empezado a realizar en Cataluña a nivel
también de bibliotecas escolares, que es la Bibliorevolución, donde estamos trabajando con diferentes centros con el tema de Design Thinking, de la co-creación, a buscar patrones para las bibliotecas escolares del futuro, para gente que, como vosotros, motivada por repensar continuamente estos centros. Nosotros no tenemos la suerte de que se haya hecho una apuesta larga en el tiempo en materia de biblioteca escolar, pero sí que tenemos la suerte de tener personas como vosotros que, a pesar de los pesares, están impulsando acciones interesantes y ahora queremos pues, buscar los 30 centros más paradigmáticos para darlos a conocer y para crear, digamos, para premiarlos y para darlos a conocer como posibles centros de referencia. Y vuelvo con el tema del social. Creo que no me canso de explicar y de aplaudiros los proyectos de voluntariado en las bibliotecas escolares que me consta que tenéis. Crearlos de forma intergeneracional, los padrinos lectores que muchos centros ya tienen, pero también las ideas de crowdfunding. No estoy hablando de aportaciones grandes económicas, pero sabéis que estas plataformas de crowdfunding lo que hacen también es crear lazos, crear vínculos. Os he hablado antes de la importancia de explicar a los chavales que el valor del capital económico no es el esencial, sino en las bibliotecas, pero creo que también es interesante que a nivel ciudadano expliquemos qué vale, cuánto cuestan los espacios de las bibliotecas y que necesitamos más recursos para generar más ideas y para mejorar nuestras aportaciones. No vivimos del aire y esto también es importante que se sepa. Muy bien, y estamos con la T de transformación, de transformadora. Sabéis que la tendencia en bibliotecas públicas es la creación de living labs, de laboratorios de creación. Yo creo que, o lo que os propondría en este sentido, es cada curso escolar crear un reto, ser capaces de crear un reto para mejorar algún espacio de nuestro barrio o de nuestra ciudad o nuestro pueblo. Detectar cuáles son las necesidades y, desde la biblioteca escolar, trabajar un reto social y hacerlo de forma transversal. ¿Qué mejor espacio que una biblioteca escolar para que toda nuestra comunidad educativa trabaje para mejorar un reto? ¿De acuerdo? Avanzamos, ahora que estoy rodeada de ingenieros en mi día a día, como os he comentado, tenemos que resolver problemas, si no, no somos útiles, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos esta necesidad de ayudar a resolver problemas. En estos Living Labs se hacen talleres de mecánica, por ejemplo, un padre o una madre puede explicarnos cómo se repara una bicicleta o cómo funciona el motor de inducción de un barco. Seamos capaces también de invitar, de hacer estas propuestas también y de integrarlas en nuestro día a día de las bibliotecas escolares. Venga, vamos. Muy bien. Y seamos ubicuos, ¿de acuerdo? Esto sí que las bibliotecas públicas de nuestro país lo están haciendo bien, tenemos biblioplayas, pero creo que podemos hacer muchas más aportaciones en este sentido. Tenemos bibliomercados, ¿por qué no hablar con los mercados de nuestros barrios, de nuestros pueblos y trabajarlo como talleres, crear unas paradas, unas pequeñas tiendas de nuestras bibliotecas escolares implantadas en nuestro mercado semanal y que los chavales se hagan responsables de crear estos espacios? Biblioplazas en nuestros transportes públicos, generar alguna idea en estos retos que os comentaba hace un momento, de acercar, por ejemplo, nuestra biblioteca escolar a la sala de espera de nuestros trenes, de nuestros autobuses, ¿no? ¿Por qué no? Seamos ubicuos, salgamos de nuestras paredes y estemos vivos, ¿de acuerdo? Seamos centros comprometidos. Os comentaba, yo creo que tenemos tantísimos problemas para resolver que no podemos ser estos violinistas, ¿no?, del Titanic, que mientras todo el mundo se estaba ahogando estábamos, ¡ay, qué bien la lectura y qué bonitos son nuestros libros! No, rompamos una lanza para decir
Nuestros libros son bonitos y son interesantes porque queremos que estos chavales, estos niños, estos jóvenes revolucionen nuestro mundo, porque buena falta que le hace. Necesitamos personas críticas con un espíritu, digamos, de lucha importante. Solo las personas descontentas son capaces de luchar para cambiar el mundo. No nos conformemos en crear centros bonitos donde están en silencio y se lee, sino que intentemos ayudarles a visualizar estos objetivos 2030 que no son gratuitos. Y hagámoslo, por ejemplo, siempre de forma compartida, con esta filosofía wiki. Estoy segura que todos utilizáis la Wikipedia, pero no estoy segura de que todos lo utilicéis en vuestro día a día. En Bibliotecas Públicas de Cataluña, hace 6 años, implantamos este proyecto, BiblioWikis. A golpe de Google encontraréis un montón de actividades para hacer desde vuestros centros. Hay también un wiki docente, se llama, creo que es, donde desde primaria a secundaria tendréis 50.000 ideas para explicar a vuestros alumnos la filosofía wiki, que es otra revolución. Que sepan editar a la Wikipedia. Hay retos fantásticos. Por ejemplo, me explicaba Alex Hinojo hace un rato que cuando las últimas Olimpiadas, un par de centros se dedicaron a hacer las entradas de todos nuestros atletas españoles que iban a las Olimpiadas. Esto lo hicieron desde quinto y sexto de primaria. Hay un montón de ideas a través de Wiki. En secundaria yo desterraría los trabajos finales de carrera y me centraría en hacerlo de forma compartida en Wikipedia para que todo el mundo podamos acceder a esta información y tengamos la capacidad de compartirlo. Y la Y, que me lo pusieron muy difícil, esto es del alfabeto, Yes We Can, ¿sí? Os hablaba de la filosofía de Obama para trabajar con un ejército de bibliotecarios. En Cataluña hablábamos del ejército de la Wikipedia, porque realmente es importantísimo, pero aquí también tenéis la Galipedia. Y me comentaba también mi compañero de Wikipedia que hay personas muy motivadas que seguro que estarían encantados de venir a vuestros centros y ayudaros a crear un reto, un proyecto con Wikipedia, con vuestra Wikipedia gallega. No dudéis en hacerlos y en ayudaros. Y la Z de la generación Z, ¿verdad? Esta generación que ha llegado con este espíritu, con Google en su cerebro, que ha aprendido a leer también con un podcast en una oreja, un móvil en la mano y sentado del revés. Estos jóvenes geniales que nos dan 1000 vueltas en muchas cosas y que son con los que trabajamos y con los que aprendemos y con los que nutrimos, están aquí para gozar de temas como las bibliotecas, todo el abanico que podemos ofrecerles desde las bibliotecas escolares. Y a mí se me ocurría, ¿no?, cuando hablábamos de generación Z, Mazinger Z, ¿no?, y estos puños fuera, pues que seamos capaces también de revolucionarlos, de que aprendan que desde las bibliotecas escolares también pueden abrirse al mundo, pueden acceder a intereses desconocidos todavía para ellos, y hagámoslo aportando desde el corazón y no solo desde las tecnologías. Seamos capaces de transmitirle los valores que a nosotros nos gustaría haber recibido también de nuestros centros escolares. Y ahora callo un poco porque me gustaría mucho que pudierais intervenir y aportarme ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen.